Esto implicó entonces, pues el reto a manera de que pudieran ahora valorar de esta forma, ¿no? 2014 fue otro año importante porque viene la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que le está rigiendo actualmente, es donde ahorita vamos a centrar el tema del debate, la charla con los magistrados. Pero viene esta forma de valoración libre y lógica que se contempla, se vuelve a dejar en manos del juzgador la posibilidad de, ya no hay una prueba de valoración libre y lógica. Y esto se refleja en la transparencia que hay ya en la valoración. Entonces, me sitúo pues bueno, en esta legislación porque voy a destacar el artículo 211 para la gente, insisto, que no son abogados, que son estudiantes y que no les tocó este tema. El foro, pues sabrán de qué estoy hablando, porque ahí se establecen las etapas que hay en este sistema, ¿no? Tenemos la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Voy entonces a centrarme para ya ahora sí iniciar con la charla con los magistrados en esta primera etapa, que es en relación a lo que pudiéramos entender una primer contacto del juez a manera de ya llevar a cabo una valoración, que es la audiencia inicial. Hay una postura de la Fiscalía al respecto de solicitar, ya con toda la tramitología, un tema de una vinculación a proceso, a la cual se puede sumar el asesor jurídico y evidentemente que en contraposición está la postura de la defensa de una no vinculación. Esto me sirve entonces para situar en relación a la valoración de lo que se pudiera entender en esta primera etapa, que son los datos de prueba, pero sobre todo esta figura de la vinculación a proceso. Me gustaría preguntarle, licenciada Cristina, en relación a este tema, sobre qué implicaciones en la práctica tendría esta figura de una autovinculación a proceso, particularmente qué impacto tendría en este sistema que tenemos actualmente y sobre todo considerando que la valoración que se hace es en relación a datos de prueba, qué objeto tienen estos datos de prueba, pero sobre todo este impacto en el sistema. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. De verdad que es un honor estar aquí presentes. Agradecemos infinitamente a la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Guanajuato, a la maestra Katia Morales Prado, así también a esta universidad que nos abrió sus puertas y que la verdad está inmensa. Nunca pensamos que estuviera pues tan enriquecida de tantos alumnos. La verdad es que los felicito, tienen una universidad muy bonita. Y obviamente también a la Asociación de Jueces Dignidad y Justicia y a su presidente que está aquí presente. Muchas gracias, licenciado Humberto Escutia Arredondo. Bueno, pues con relación a la pregunta, quiero iniciar con el concepto de valoración de prueba. ¿Qué podemos entender como valoración de prueba? Bueno, pues esta es una función, si no de las más importantes del juez, la más importante, que es la valoración de la prueba. Y la valoración de la prueba es una actividad racional jurídica que hace el juez al observar el desahogo de la prueba. ¿Y por qué? ¿Para qué nos sirve valorar prueba? Pues es importante porque esto determina o es una base para una decisión que tome el juez, para una sentencia, por un auto de vinculación a proceso. Entonces es importante que llevemos a cabo una valoración tanto individual como conjunta de estas pruebas para tomar esta decisión, para poder determinar con base en dos hipótesis que existen, una del Ministerio Público y otra de la defensa, en base en el resultado del análisis de esas pruebas, de la valoración de las pruebas, debe de prevalecer. Y evidentemente también trae como consecuencia que podamos resolver el conflicto considerando que está acreditado el hecho, que se está acreditada la responsabilidad del acusado y en su caso pues aplicar las consecuencias jurídicas que deben de aplicarse a los acusados, como sería imponer una pena de prisión y pues la reparación del daño, que es esencial ahora, la reparación del daño integral. Por eso es que es importante esta actividad que realizamos de análisis que llevamos a cabo los jueces.
Al respecto, bueno, pues nosotros llevamos la valoración en dos grandes momentos, pero estos son dos grandes momentos. Uno, cuando dictamos un auto de vinculación a proceso y el otro en la sentencia, ¿no? En el auto de vinculación a proceso lo que hacemos los jueces es valorar el dato de prueba, así se llama, dato de prueba. El dato de prueba que es la referencia a la fuente de información que nos está proporcionando el Ministerio Público y que no está desahogada ante la presencia del juez, obviamente, y la presencia de las partes, en donde ahí todos los principios, bueno, se actualizan, el principio de publicidad, de continuidad, de concentración, el principio de publicidad, el principio de continuidad. Entonces, pues ahí estamos hablando de datos de prueba. Y en la sentencia, pues sí, ahí sí, todos los medios de prueba son desahogados ante el juez, y es el juez a través de estos principios como advierte el desahogo de las pruebas, ¿verdad? Entonces, pues hablando de, con relación a la pregunta, bueno, pues aquí el auto de vinculación a proceso, pues de acuerdo a nuestra Constitución, tiene ciertos requisitos, tanto lo que establece en el artículo 19 constitucional, así como también en el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es la finalidad del auto de vinculación a proceso? Bueno, pues el auto de vinculación a proceso primero fija los hechos que va a seguir todo el proceso, ¿no? Ajá. Segundo, se formaliza o se judicializa la investigación. Es decir, el Ministerio Público va a seguir investigando, pero ya no lo va a hacer a oscuras, o sea, no lo va a hacer de manera particular, lo va a hacer, pero obviamente le va a hacer saber a las partes, al inculpado, al defensor, cuando ellos requieran la información, qué actos de investigación están llevando a cabo o también llevan a cabo ellos actos de investigación. Y también esto, también el auto de vinculación a proceso, pues como dije, pues determina la base, determina el hecho por el cual se va a seguir el proceso y formaliza la investigación. Pero además, una nota que es importante es que se hace una clasificación provisional de los hechos. Es decir, estos hechos tienen la apariencia de este delito que o engasta o embona en este delito, ¿no? Así, pero esto es provisional, porque acuérdense que estamos en una etapa que todavía no es formalizada, y todavía no es de juicio oral, sino, bueno, es una etapa en la que nos encontramos, como lo comentó Luis, que, bueno, pues hay una etapa de investigación intermedia y otra de juicio, ¿no? Apenas nos encontramos en la etapa de investigación. El Ministerio Público sigue investigando, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, pues aquí el resultado del análisis del dato de prueba, de la valoración de prueba, es acreditar que de los antecedentes de la investigación se ha cometido un hecho que la ley considera como un delito, y también se acredita la probabilidad que el inculpado cometió ese hecho, cometió como autor, como partícipe, como cómplice, y además también si lo cometió de manera dolosa o de manera culposa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estamos hablando entonces de datos de prueba. Como dije, los datos de prueba son la referencia a una fuente de información. Aquí lo que se controvierte en la etapa de inicial, pues se controvierte no el desahogo o no se inmedia o se controvierte el desahogo de una prueba. Aquí lo que se controvierte es la argumentación o la información que se obtiene de ese medio de prueba. Sí, podemos hablar de entrevistas que el Ministerio Público recabó de la víctima, de los testigos que estuvieron presenciando ese hecho, etcétera. Se puede recabar cualquier dato de prueba que entonces se pone en conocimiento del juez, pero quien lo pone en conocimiento del juez es el Ministerio Público. No se desahoga la prueba en presencia, este dato de prueba ante el juez, sino es obviamente ante el Ministerio Público. Ajá. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues también tenemos una problemática que
yo quiero de manera personal, porque yo lo he visto en función como juez, y esto lo digo yo, entonces, que quede claro. Fíjense que yo, a raíz de esta actividad que llevé durante muchos años como juez de control, advierto que el auto de vinculación a proceso tiene o nos puede representar una problemática. Y esto se los digo porque, bueno, hemos visto que este sistema acusatorio adversarial implementado en México, pues, le pusimos ese auto de vinculación a proceso. Esto en ningún país latinoamericano o que tienen este sistema tienen un auto de vinculación a proceso. Yo quiero pensar que este auto de vinculación a proceso lo dejaron porque antes de la reforma que hubo del 18 de junio del año 2008, es decir, cuando hubo este sistema acusatorio adversarial, ya había entrado este sistema tanto en Chihuahua como Oaxaca, pero no se había reformado la Constitución. Entonces la Constitución establecía que debía de haber un auto en donde se pudiera resolver la situación jurídica del imputado, pero obviamente ahí la exigencia para poder acreditar que era un auto de formal prisión era más elevado, como lo decía Luis. Aquí lo que se requería es que aquí sí se tenía que entrar al estudio de los elementos objetivos, subjetivos y normativos de un tipo penal. Entonces, e incluso la probabilidad de responsabilidad del inculpado, ¿no? Entonces, era mucho más exigente, pues, la comprobación que había, se requería mayores datos o medios de prueba para poder cumplir. Entonces, pero, pues así quedó, y así, con la reforma se quedó en la Constitución, que yo considero, les digo, sí me causa, sí puede presentar algún problema, y les voy a decir ciertos puntos que voy a poner en la mesa. Y bueno, pues ya mis compañeros, espero que me puedan ayudar con esto. Miren, ¿qué hace el juez? Pues bueno, el Ministerio Público hace su exposición de los datos de prueba que tiene con los que pretende que se dicte una vinculación a proceso, ¿verdad? Él dice, bueno, propone que hay una calificación jurídica, pero luego, ¿qué pasa? Bueno, pues ya dijimos que aquí hay una calificación provisional, pero luego el juez dice, no hay esa calificación, es otra, ¿no? Y puede ser hasta más gravoso para el inculpado que se imponga se haga esa reclasificación. Y luego, así podría, aparentemente, pues no hay ningún problema, ¿verdad? A lo mejor el coraje del defensor y el coraje del imputado, pero no es solo eso. Miren, pasa que como tenemos una clasificación provisional, pues entonces, pues ya no puede tener, cuando inicialmente habían llegado a la audiencia de vinculación, pensar que tenía la oportunidad de acceder a una solución alterna del procedimiento, ¿no? Como una suspensión o como acuerdos reparatorios, ¿no? Pero pues ahora ya no se va a poder. Pues entonces es importante la calificación cuando dicen, no, pues nomás es provisionalmente, ¿no? Pero no representa nada. Pues sí representa, porque si el juez es el que determina la calificación, pues evidentemente puede ser que ya no puedan acceder a esas formas de solución alternativa al proceso. Licenciada, perdón que le interrumpa. Aprovechando esta situación de las situaciones que se dan en esta pues etapa, ¿no? Y sobre todo en la misión de este auto de vinculación a proceso, me gustaría, porque al final voy a aprovechar aquí el trabajo que me toca del día al día, y cualquiera de los que pudiera opinar al respecto de las situaciones como las que usted está relatando, se suscita que otro ejemplo más, que el Ministerio Público trae esta referencia a las fuentes de información, estos datos de prueba, y resulta que en la ampliación a la duplicidad de a la ampliación al plazo, la defensa al mismo testigo le recaba una ampliación de entrevista, pero resulta que trae información distinta ya de la que le dio el Ministerio Público.
o la amplía o incluso se retracta de esta. Me gustaría escuchar si alguien lo puede comentar ante este escenario, como los casos que usted pone, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sí, adelante, Alicia. Muy buenas noches a todas, a todos. Veo muchas caras conocidas, me da muchísimo gusto, igual que mi compañera amiga Cristina. Paco, comparto el gusto de estar aquí, de querer compartir con ustedes alguna información, deslizar información importante, sembrar dudas y platicar al respecto. Agradezco muchísimo la invitación de la maestra Katia Morales Prado, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, por supuesto también del juez Humberto Espitia, de la Asociación de Jueces de Unidad de Justicia, y de nuestro gran amigo Paco Rivera. Muchísimas gracias. Bien, pues son temas bien importantes. Ya Luis sentó algunas bases del cambio del sistema ahora llamado tradicional con el sistema acusatorio. Esta nueva forma de apreciar el hecho, para no ponerle nombres ahorita, esta nueva forma de asumir creencias de los hechos. Llámese desde las distintas formas que históricamente se han valorado las pruebas, desde un sistema tasado legal de pruebas, de un sistema de íntima convicción, o lo que tenemos ahora en este sistema acusatorio de un sistema de libre valoración de la prueba, pero acotado a las reglas de la sana crítica, esto es, máximos de la experiencia, principios de la lógica y principios de la ciencia. Los dos grandes momentos que ciertamente pueden interesar para este sistema acusatorio en el tema de la valoración de la prueba, en el tema de la creencia de esa operación intelectual que asume un juez para la toma de sus decisiones, creo que los dos más importantes los ha destacado Cristina de forma muy puntual. Lo que ocurre en el auto de vinculación al proceso y lo que ocurre al momento de valorar para una sentencia. Ciertamente, lo dijo Cristina claramente, el auto de vinculación al proceso es problemático. Y no solamente porque México es el único país que lo tiene, sino porque su propia esencia es problemática. Y lo es porque nos lleva o nos exige una resolución preliminar. Pero además una resolución preliminar fundada y motivada. Pero además una resolución preliminar cuando nos lleva a asumir algo cuando no tenemos pruebas. Porque lo que existe para ese momento es un constructo llamado, o que se le llamó, dato de prueba. Y lo dijo Cristina, lo que alguien dice que dijo, es decir, una referencia de una información, pero que aún no se ha desahogado con los principios de contradicción puntualmente. Y con eso tenemos que asumir decisiones. Así que las resoluciones que se asuman en este momento no pueden ser concluyentes, no pueden ser definitivas, no se definen cuestiones esenciales, eso se deja para la etapa de juicio. Aquí se establece la razonabilidad de un hecho que tenga la apariencia de delito y la probabilidad de que el inculpado pudo haber participado o intervenido en él. Así que nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales una probabilidad a nivel de indicio que permita así suponerlo. Así que, hablando de valoración, hablando de guías para valorar o de lo que está muy en moda, de estándares de prueba, pues la exigencia para asumir una decisión en cuanto a una vinculación al proceso es sumamente baja, es sumamente sencilla, no con el rigor y no con la exigencia que puede tener en una sentencia donde sí se toman decisiones determinantes, definitivas, esenciales del proceso. No obstante, todo esto es problemático. Y lo decía Cristina correctamente, es problemático porque parece que choca con la esencia de un sistema acusatorio, en donde entendemos que este dato de prueba es una exigencia a nivel de indicio y solo a nivel de la razonabilidad, es decir, a las reglas del pensamiento, a las reglas del sentido común. ¿Qué va a pasar cuando el Ministerio Público, cumpliendo con los principios que asumimos que hacen para su investigación científica, legal, eficiente, lleva su investigación y nos propone una versión de los hechos? Si tiene la suficiencia razonable de indicio, pues dado esto, permítanme la expresión, tan barato para dar una vinculación al proceso, se va a entregar.
Pero resulta que el 19 constitucional, además de crearlo, y por las razones que correctamente dice Cristina, pues porque tenían este antecedente histórico de los estados de Chihuahua y Oaxaca, que lo dejaron ahí, incluso en el mismo 19 constitucional, también le establecen la posibilidad de una duplicidad del plazo constitucional. Y una duplicidad que tiene toda el trascender histórico de la formal prisión. Porque dice, solo la defensa, es más, solo el inculpado la puede solicitar. Y solo para ofertar datos o medios de prueba. Y ahí nos genera todo un problema para todos los operadores o sujetos del proceso. No nada más para los quienes tomamos la decisión, para todos. Porque nos genera un escenario, el primero parece un mini juicio. ¿Por qué? Porque si le das a la defensa la probabilidad a nivel constitucional, por supuesto, se replica en Código Nacional, de una duplicidad, de una oportunidad de traer información para que pueda desvirtuar o para que pueda contradecir o para que pueda poner en duda la versión que hasta este momento se tiene de la postura del Ministerio Público, por supuesto que cualquier persona y entonces tengo la misma chance, permítanme la expresión, la misma oportunidad de que se pueda conseguir una vinculación al proceso, así como es de barata, como una no vinculación al proceso, así como es de barata. Pero resulta que esto lo entendemos cuando sabemos que el auto de vinculación no corresponde a un sistema acusatorio. Y por eso lo decíamos correctamente, Cristina, que es problemático, muy problemático, porque nos lleva a una especie de mini juicio, a una situación en la que hay que vaciar de contenido la etapa de juicio y ponerla en la vinculación al proceso. Y entonces se presentan al menos dos problemáticas muy importantes. Cuando la defensa, porque tiene esa oportunidad, ese derecho reconocido constitucional y legalmente de traer dato de prueba, medio de prueba, lleva información a nivel de lo que conocemos en el sistema tradicional de ampliación de entrevistas, ampliación de lo que dijo el testigo. Resulta que el testigo había dicho yo sí vi y ahora dice sí vi pero no todo. O vi pero me dijeron que no, o dijeron que yo lo firmara, o yo no la leí, o yo no vi la entrevista, o me lo pusieron ya, o muchas cosas, o peor aún, lo que conocemos en el sistema tradicional más duro y en su tiempo más tradicionalista, retractación. Ya no ampliación, sino retractación. ¿Y cómo le hacemos? Si al final una y otra son datos de prueba. La primera situación que encontramos es que se vaya al Ministerio Público o a la defensa a que se recabe esa información, a fin de que una y otra llegue en esta duplicidad de la misma forma al juez, es decir, de lo que dijo que dicen, es decir, la misma referencia de información, para que sea al mismo tiempo dato de prueba. Y con eso no generar una situación diferente al juez, por la forma en que se incorporó una información por parte del Ministerio Público y la forma que se incorpora otra por parte de la defensa. Entonces vamos a generar esa igualdad. Y por lo menos en la incorporación tenemos igualdad, dato de prueba y dato de prueba, porque es la referencia de lo que alguien dijo. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se sopesa? Bueno, pues no lo digo yo, lo ha dicho la construcción jurisprudencial. Si en este momento la postura del Ministerio Público es razonable, a nivel del indicio razonable que sí permita suponerlo, va a la vinculación al proceso. Pero la otra también parece que permite suponerlo a ese mismo nivel de indicio. Sí, pero no lo excluye. Así que, aunque haya esa duda, se queda con auto de vinculación al proceso. Porque la duda no inhibe procesos, inhibe sentencias. Si tengo dudas, inhibo condena, pero no inhibe procesos. Este proceso sí, por eso es Cristina, solo permite fijar el hecho y que se siga la investigación judicializada. Este tema muy importante que, pues bueno, ya lo estamos viendo, la problemática que genera, ¿no? Me lleva a preguntar si hay Gloria o si alguien quiere opinar al respecto. Estaríamos hablando entonces en ese supuesto que tenemos una exigencia de decir, bueno, la defensa tiene la oportunidad ya en el sistema que tenemos de traer esta información y están los de la fiscalía. ¿Es válido hablar de valorar credibilidad en el dato de prueba? Es decir, en esa información que ya se recabó, ¿es válido hablar de un tema de credibilidad? Creo que no. Creo que en este momento no. Creo que hablar de credibilidad con la exigencia que se quiera o con la guía de valoración que se tenga o con el estándar de prueba que se quiera seguir es propio de la prueba. Y en lo que tenemos, la información que tenemos en la vinculación al proceso es dato de prueba.
Por eso creo que no. Y por eso no corresponde hacer juicios de credibilidad en ese momento. Y por eso no quiero yo concluir, o no quiero decir que nunca jamás entonces se podrá dictar un auto de no vinculación al proceso. Claro que sí. Sí, solo sí, cuando esa información que aporte la defensa sea contundente para desvirtuar la que tiene, o demuestren que la que llegó al Ministerio Público está obtenida de manera ilícita. Así que no corresponde un estudio de credibilidad. Y entonces, ¿por qué se dictan tantos autos de no vinculación al proceso? Ay, tenemos ahí que empezar a ver. Bien, Si me permiten, sí, adelante. sí, si me permiten complementar en algunos aspectos lo que ya han dicho Gloria y Cristina, con tu anuencia, Luis, y primero anticipando un agradecimiento al maestro Spitiel por la invitación como asociación de jueces, a la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, a Paco, que fue quien nos invitó directamente, y a la universidad que nos acoge esta noche aquí, con tanta calidez, con tanta buenas maneras para nosotros. Señalar que efectivamente lo que decía Luis al inicio, y para poder entrar un poquito al tema, significó un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad sobre la forma de ver la valoración de la prueba como parte de un nuevo sistema de justicia penal. Esto es, pasamos de un sistema predominantemente inquisitivo, mixto, en el que el juez tenía potestad para investigar sobre los hechos, buscar la verdad del proceso, no solo valorando prueba, sino incluso recabando prueba. Y en esa medida, la ley, ante la desconfianza que se tenía ante el juez, establecía un sistema de valoración mixto, que implicaba que había pruebas, como le explicaba Cris, que eran ya con un valor predeterminado en la ley. Y como lo decía Luis, por ejemplo, la documental pública, la inspeccional, que nos obligaba el Código de Procedimientos Penales a darle un valor pleno a ese tipo de pruebas, a creer en lo que el Ministerio Público asentó en su acta de fe de lugar, de una inspección de una persona, a que lo que él dice en su acta era verdad, o a lo que el juez en una reconstrucción de hechos anotaba o decía que había visto era verdad, cuando evidentemente son apreciaciones que convertían al agente del Ministerio Público, al juez, en órganos de prueba. Y cuando el órgano de prueba era el juez, pues evidentemente era muy difícil contradecir una prueba derivada del propio conocimiento del juez. Entonces, este sistema, este cambio de sistema implica eso, el cambio de paradigma, el cambio de creencia en lo que hacemos, el cambio del fundamento en lo que hacemos y por lo tanto el cambio de una mentalidad. En el auto de vinculación a proceso, ya como también lo han explicado Cris, Gloria y Luis lo han anticipado, ese cambio de mentalidad nos habla de dos momentos cruciales: el auto de vinculación y la sentencia. Para el auto de vinculación a proceso, lo decía Gloria hace unos momentos, requerimos solamente un indicio razonable. ¿Qué es un indicio razonable? Es una información derivada de los registros de la investigación, de las entrevistas, de los informes periciales, de los informes de la policía, que proporcionen información sobre los hechos que se están investigando y que pudieran constituir un delito. Por lo tanto, la problemática que nos representa es que esta es una resolución preliminar, pero que en el sistema como se diseñó en México, a diferencia de otros países en Latinoamérica, incorporando el auto de vinculación a proceso nos generó más dificultades que ventajas. ¿Por qué? Porque en primer término, ese cambio de paradigma en la valoración de la prueba implicó que para este momento nos basta con escuchar la información que incorporan las partes en la audiencia, que no es lo que dice exactamente el registro, la entrevista, el informe, sino es lo que incorporan las partes, lo que ellas creen que es conveniente o que es necesario para su teoría del caso, y el juez es todo lo que tiene para valorar. Él no ve la prueba, él no ve la carpeta, él no lee la entrevista, él no lee el informe de policía, él no lee el informe pericial, sino simplemente escucha lo que le dicen que dicen esos registros. Y por tanto, su razonamiento probatorio se limita a una mera verificación de que la información sea coherente,
sea razonable, lo decía Gloria con todo atino. ¿Qué es lo razonable? Lo que es lo cotidiano, lo que corresponde al sentido común, lo que nos hace que las cosas se entiendan que son como ordinariamente ocurren. Y por ese motivo, entonces, cuando tenemos un tema en el cual se incorpora un dato de prueba por la Fiscalía y después en la ampliación que también representó, en la ampliación del plazo constitucional, que también representa una problemática y un reto importante para esta etapa del procedimiento acusatorio penal, evidentemente se nos presenta una dificultad grandísima. ¿Cómo valorar dos datos de prueba contradictorios en este nivel en el cual solamente estamos analizando la posible existencia de un hecho delictivo? Porque ni siquiera necesitamos que haya prueba o que se acredite la existencia del hecho, sino solamente que tengamos un nivel razonable de duda, de suposición fundada, una suposición fundada de que el hecho ocurrió y que ocurrió en determinadas circunstancias, que nos permitirá, si el hecho así se establece, no que se acredite, que se establezca, nos permitirá verificar si encuadra o no encuadra en una descripción que la ley considere como delito. De esa manera, entonces, sin que esté definido plenamente en la jurisprudencia, Gloria atinadamente refería que ya ha habido construcción jurisprudencial que no está completamente definida, pero sí se ha establecido que en este nivel de valoración, en este momento, tenemos que hacer prevalecer la situación de, ante posturas distintas o datos de prueba contradictorios de la defensa, simplemente verificar si la hipótesis de la acusación, es decir, la hipótesis de la imputación sostenida por la Fiscalía, es suficiente para establecer la posible existencia de un hecho delictivo. Y con eso, a pesar de que pareciera que se está controvirtiendo el principio de presunción de inocencia, no es así, o que se está generando un principio de culpabilidad o una presunción de culpabilidad. No. Lo que interesa aquí es que tenemos en ese cambio de mentalidad también entender que la vinculación al proceso no es el auto de formal prisión. Tiene una naturaleza completamente distinta que perfectamente lo marcaban mis compañeras. Es simplemente definir los hechos para continuar la investigación. Es decir, el auto de vinculación al proceso no determina ni la responsabilidad de una persona ni la existencia del delito, sino simplemente la necesidad de continuar la investigación en su fase complementaria. Es decir, los datos de prueba, a pesar de que puedan estar controvertidos por datos de prueba importantes de la defensa, si tenemos una hipótesis valiosa, plausible, sostenida racionalmente y razonablemente con los datos de prueba que aporta la Fiscalía, pese a la controversia que exista con los datos de prueba de la defensa, habrá de subsistir. ¿Por qué? Porque es necesario continuar la investigación. Y ese es el cambio que a veces nos ha costado trabajo tanto a los jueces como a los abogados, a los MPs, tratar de entender que esto no es un auto de formal prisión y que es una forma diferente de conducir el proceso. Desafortunadamente, dentro de esas dificultades, una muy grande es esa, que el auto de vinculación a proceso nos exige, como decía Gloria, muy poquito para poder vincular, pero desafortunadamente la prisión preventiva, la oficiosa, nos mete en un serio problema porque la determinación del auto de vinculación a proceso implica necesaria e ineludiblemente, con base en el texto actual de la Constitución, imponer una medida cautelar privativa de la libertad. Entonces, esos son los grandes temas que tenemos presentes y por lo tanto, sí es importante que podamos marcar el nivel de exigencia para este auto de vinculación, pero sin olvidar las consecuencias y las problemáticas que nos genera el hecho de emitir un auto de vinculación al proceso. ¿Por qué? Porque esto nos llevaría precisamente a un tema posterior y que implica la razonabilidad y la fuerza de los argumentos que debe expresar el juez para sustentar un auto de vinculación al proceso. Decía Gloria, entonces nunca se va a dictar un auto de vinculación al proceso. Claro que sí, pero cuando precisamente la información que se incorpora por parte de la defensa desvirtúa completamente la hipótesis de la imputación en ese momento.
¿Por qué? Porque de esa manera entonces establecimos que no hay necesidad de continuar la investigación, porque el hecho no existió, porque definitivamente no puede constituir o no pueden embonar en una figura delictiva, y en tal virtud efectivamente ahí podemos decretar un auto de no vinculación a proceso. Pero en casos contrarios ese es el nivel. El tema de las medidas cautelares, pues a pesar de que es una problemática importante, tenemos que dejarlo de lado. Y ya lo único que nos obliga es que haya una motivación reforzada, una argumentación reforzada, cuando sabemos que el efecto de la vinculación a proceso será la necesaria imposición de la prisión preventiva oficiosa. Magistrado, aquí sería importante también, me viene ahorita con el comentario de este cambio de paradigma, que creo que a estas alturas ya tendríamos que estar pues ya ciertos en que esta etapa en el momento que se emite un auto de vinculación a proceso simplemente es, como se acaba de precisar, ¿no? Es ver si hay mérito para que siga esta investigación. Pero ante la resistencia, pensemos, de este cambio de paradigma, o por incluso razones estratégicas o económicas, debo decirlo objetivamente, sucede que las partes técnicas, pues bueno, se emita un auto de vinculación a proceso o un auto de no vinculación a proceso, pues viene la pregunta importante, y aprovechando la presencia de los magistrados, ¿qué es lo que hacen ustedes en segunda instancia? Es decir, ante un escenario donde, partiendo del derecho que tienen a impugnar, ya sea que no se asumió pues este cambio de pensamiento en esto, o por situaciones incluso en el tema de la fijación de una medida cautelar de este calado, que pues afecta la libertad de una persona y que por estrategia se va y se apela para efecto de revertir, por ejemplo, un auto de vinculación a proceso. Mi pregunta para cualquiera de los tres que pudieran señalar o iniciado, ¿se puede asumir o resumir una completitud de jurisdicción por ustedes? Y la pregunta importante, ¿se estaría afectando o no este principio de inmediación que hace el juez de primera, bueno, en este caso a nosotros que nos toca estar en primera instancia? Bien, muchas gracias. Sí, si me permiten ustedes, me adelantaré en esta pregunta. Yo creo que voy a contestar al revés, ¿eh? Primero por la última pregunta para llegar a la primera. ¿Se violenta el principio de inmediación? No, definitivamente yo pienso que no. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace rato. No hay prueba. Simplemente es la referencia al contenido de un registro de la investigación. De tal manera que el juez en la audiencia inicial no inmedia prueba, inmedia los argumentos de las partes, solamente el desarrollo de la audiencia, y esa garantía se cumple, o ese principio se cumple en la audiencia inicial, cuando el juez está de inicio a fin durante la audiencia escuchando los argumentos de las partes. Pero no hay violación o no hay detrimento al principio de inmediación cuando se hace el análisis en segunda instancia, porque no está revisando el juez directamente la prueba, sino está valorando la razonabilidad de los argumentos expuestos por las partes respecto del contenido de los datos de prueba. Ahora, la otra pregunta. ¿Se puede reasumir jurisdicción? Por supuesto. Si no se violenta el principio de inmediación, por supuesto que se puede reasumir plenitud de jurisdicción para analizar en dos sentidos los datos de prueba, la información que las partes incorporaron en la audiencia. El primero de ellos sería cuando existe una deficiente o limitada fundamentación probatoria por parte del órgano del juez de primera instancia. Esto es, el juez no realiza una motivación suficiente o deficiente de la prueba, del dato de prueba, y es necesario, para dar respuesta a los conceptos de agravio que formulan las partes, adentrarse al análisis precisamente del dato de prueba de manera directa. Y la otra razón o la otra circunstancia en la cual se puede reasumir plenamente la jurisdicción para el análisis de los datos de prueba en segunda instancia es cuando hay omisión, cuando hay una absoluta omisión en la motivación sobre la valoración del dato de prueba. Esto es, el juez por X circunstancias deja de considerar determinados datos de prueba que incorpora el fiscal o que incorpora la defensa, y es precisamente el motivo de inconformidad que lleva a la apelación el que no hubo consideración, que no hubo ponderación de esa información derivada de tales datos de prueba, que obliga necesariamente al juzgador de segunda instancia a adentrarse directamente en el análisis de esa parte
de los datos de prueba que no fueron tomados en cuenta en primera instancia. Porque además, lo decíamos hace rato, creo, sí es una creación firme de la jurisprudencia, el derecho que tienen las partes técnicas y materiales a un recurso eficaz y efectivo. Es decir, que las partes, principalmente víctima e imputado, tienen derecho a que a través de la impugnación, ya sea en la revocación, ya sea en la apelación, que son los recursos ordinarios que considera nuestro Código Penal, nuestro Código de Procedimientos Nacional, tienen la posibilidad o tienen el derecho a que el órgano jurisdiccional de segundo grado analice bajo el principio de suplencia de la queja precisamente los conceptos de agravio, lo cual implica que basta con que el planteamiento de la impugnación nos revele la causa de pedir. ¿Qué es la causa de pedir? Que quede claro cuál es el motivo de la inconformidad. Es decir, yo me inconformo con la resolución contra el auto de vinculación al proceso porque el juez no consideró adecuadamente, no valoró adecuadamente determinado dato de prueba. Pero no explico por qué. Pero está clara cuál es mi inconformidad, la valoración de determinado dato de prueba. Si el asunto llega a apelación, el magistrado, la magistrada que resuelva, estaría obligado a realizar una revisión oficiosa en suplencia de la queja, en suplencia del concepto de agravio, para verificar si efectivamente ese dato de prueba fue correcto o incorrectamente valorado. Esto, no sé si adelante. Yo quisiera agregar solamente, bueno, pues los jueces de segunda instancia estamos facultados para asumir esta decisión de en segunda instancia, llevar a cabo asumir esta jurisdicción para poder pues suplir la deficiencia de fundar y motivar del juez de primera instancia, pero aquí no lo hacemos a través de la inmediación, sino aquí lo hacemos a través de la valoración que se hace de la prueba, es decir, si fue debidamente valorada o no, y si el fundamento es suficiente para poder llevar a cabo o para tomar la decisión. Entonces, por eso es que no se afecta este principio de inmediación. Ese es lo que yo quería puntualizar. Claro que el tema está perfectamente explicado por Paco, pero solo quería comentar esto. No se afecta el principio de inmediación, sino se corrige a través de la valoración de la prueba esta omisión o esta falta de motivación que hacen los jueces de primera instancia. Bien. Sí, solo a manera de reforzar de lo que se está platicando aquí. Claro que son muchos temas y todos nos llevarían horas y horas de platicar, y sobre todo cuando esto nos gusta, nos apasiona, platicaríamos mucho tiempo. Pero solo a manera, insisto, de reforzar lo que dice Paco en el tema de las apelaciones del auto de vinculación al proceso. Centro la intervención en el auto de vinculación. Después miraremos apelaciones si se alcanza de sentencias. Pero en el tema de la apelación del auto de vinculación al proceso, de inicio y más, aquí en el estado de Guanajuato, que surgimos con una ley del proceso penal y con el Código Nacional lo verificamos, hacíamos el estudio de inicio de estricto derecho, porque así decía, porque incluso decía una y otra legislación que solo teníamos la obligación de analizar lo que expusieron las partes, y prohibido, palabras más, palabras menos, prohibido extender el estudio de la decisión a conceptos no planteados en el escrito de agravio, de manera que nos llevaba a un estudio de estricto derecho. Por supuesto vino la construcción, vino la jurisprudencia, se analizaron los instrumentos internacionales y se dijo, esto no puede ser así. Tenemos que garantizarles al justiciable un recurso efectivo, garantizarle un pleno acceso a la justicia, de una revisión integral de todo lo ocurrido en la audiencia que está apelando, conforme al requisito correspondiente, incluso en suplencia de la queja. Y eso nos llevó a reconstruir nuevamente las resoluciones de segunda instancia para analizar. No era algo ajeno, ya lo habíamos hecho en algún momento, lo hacíamos en sistema tradicional, pero era ahora hacer planteamientos bajo esta guía. Y esto se ha llegado a maximizar a tal punto en que, maximizando pues esta causa de pedir, si es el caso del inculpado y solamente dice apela,
estoy inconforme, con eso está demostrando su causa de pedir y eso avala que entre el magistrado, que entre la magistrada a hacer una revisión oficiosa de todo, y si hay violación a derechos fundamentales, se le reparan de forma también oficiosa. Entonces eso nos ayudó pues a ir avanzando todavía en este sistema. Ya son más de una década, pero siguen reflexionando, nos siguen llevando cosas que parecía que ya estaban acabadas o que ya las teníamos muy adelantadas y parece que regresan y nos llevan, como dice la canción, 3 pasos para adelante, pero 5 para atrás y ahí vamos. Pero creo que hay cosas que, como decía, no las podemos agotar, pero creo que sí hay avances significativos en esto. Y en el punto de la suplencia. Muchas gracias, licenciada. Bueno, justamente aprovecharía este comentario que hace, porque al final son temas inacabados, son temas que día a día van surgiendo, hay interpretaciones también de la Corte y que, como bien lo señalaba, y por eso lo decía, a ellos les tocó en la implementación de este sistema aquí en Guanajuato ver pues cuáles eran los retos que había en relación, lo vieron nacer desde la instalación de este sistema, crear un camino al respecto y pues bueno, que estos comentarios llevan a establecer que no es un tema acabado, que ha habido muchos cambios. Hace rato ustedes coincidían en que hay estos dos momentos en que se puede hacer la valoración. Estamos ahorita situándonos y creo que al no ser un tema acabado, me gustaría avanzar al tema del momento en el que se hace una valoración, pero aprovechando esta situación que ha surgido, ¿no? Es decir, el dato de prueba, como tal, las implicaciones que tiene, la problemática que tiene al momento de que se emite una autovinculación al proceso, a manera de que también lo decía al inicio, de la gente que no es abogado, la gente que nos está sintonizando y que también es importante que conozca de las etapas en las que se hace una valoración. Me gustaría entonces abordar ahora en la etapa ya propiamente de la sentencia, en la etapa de juicio, que es, lo señalaba al inicio, la valoración que se hace, aprovechando qué diferencia habría, si nos puede ayudar, licenciada Gloria, en esto que comentaba en relación al dato de prueba, ahora como se sabe, con la prueba que ya podemos hablar de que se desahoga, se produce la prueba, qué diferencia habría y qué objetivo tendría la prueba ya en esta otra etapa, para dejar a un ladito aquí, porque insisto, son temas que no se acaban, el tema de la audiencia inicial, la vinculación al proceso, para poder abordar ahora en la sentencia esta diferencia. Pues todo un tema, Luis. Y iba así, pues ¿por qué, verdad? Bueno, pues tenía el uso de la voz usted. Claro que sí, Luis, con todo gusto. Gracias. Y aprovechando porque veo muchos jóvenes, muchos estudiantes, seguramente de esta universidad, que también omití agradecer que nos abriga aquí este espacio tan agradable. Y bajar esta información de forma muy parvularia. También veo muchos abogados con mucha experiencia, con mucho trabajo, defensores que nos vemos en el día a día, pero para llevar la información pretendo desde una parte muy parvularia y ir avanzando junto con mis compañeros en la construcción de esto. ¿Cuál es el cambio? Bueno, pues decíamos ya, como lo planteó de inicio Luis, todo un cambio de sistema, todo un cambio de paradigma, todo un cambio de cultura jurídica, por lo menos de los que nos gusta o a estos nos dedicamos o es lo que mejor podemos hacer. Si esto es así, entonces el dato de prueba ya dijimos que nos sirve para resoluciones preliminares. Y aquí solamente nos pusimos a hablar de una de esas resoluciones preliminares, que es el auto de vinculación al proceso. Con ese dato de prueba, con esa construcción de un dato de prueba, es decir, lo que alguien dijo que dijo, se pueden emitir diversas resoluciones, todas preliminares. Como decía en otra ocasión, ninguna definitoria o concluyente del proceso, ninguna define que hay delito y sus consecuencias jurídicas, esas preliminares no. No me centro ahorita en lo que corresponde a la valoración para un procedimiento abreviado, porque eso trae otras cuestiones. Pero el otro gran momento, como lo decíamos, pues es la sentencia. Y en la sentencia es el gran cambio del sistema. En la sentencia se dicta en una etapa procesal, en la tercera etapa del proceso llamada juicio. Y en esa etapa de juicio, entonces es ahí donde se va a producir y a desahogar la prueba, con todos los principios constitucionales que conocemos: publicidad, concentración, contradicción, inmediación y continuidad. Ahí el juez ya no va a escuchar lo que alguien dice que dijo.
Ahí el juez va a escuchar directamente, de viva voz, a través de sus sentidos, y ahí sentado en la palestra, en lo que le llamamos palestra, va a examinarse al órgano de prueba, va a examinarse el testigo, va a examinarse el perito, se va a examinar la fuerza de una información documental, de una evidencia, de un indicio. Toda la prueba se va a examinar y se va a examinar siguiendo técnicas específicas de litigación. Se van a examinar como se hacen todos los exámenes, como se los van a hacer, muchachos, preguntas y respuestas. Y con cierta técnica la pregunta para que tenga la respuesta pertinente que necesita, que busca el litigante, sea fiscal, sea defensor. Este es el primer cambio, el desahogo. El desahogo de la prueba ahí, y solo ahí en esa etapa de juicio. Y que entonces, si ahí se desahoga, hasta entonces tenemos prueba, porque lo demás era, dijimos, dato de prueba. Y si así se desahoga, dices la prueba, entonces el juez la tiene que ver, la tiene que inmediar, tiene que estar ahí. Y ya dije con el resto de principios. Y también ya dije con reglas específicas, técnica de litigación determinada para obtener la información. Y una vez que la prueba está desahogada, viene la labor más importante, la que más reto nos representa, pero también la que más nos gusta, la que nos deja que no podamos dormir a veces, la que nos lleva a pensar qué vamos a hacer. Porque entonces ya tengo la prueba, ahora la voy a valorar. Ahora voy a asumir, como dije al principio, en la primera intervención que tuve sin ponerle nombres, sin ponerle etiquetas, voy a asumir una creencia de esos hechos, voy a asumir la creencia de los hechos con base en la prueba. Y voy a determinar el grado de probabilidad o de suficiencia del hecho con la prueba efectivamente desahogada. Y no hablo tampoco de que qué pasa si el testigo no va, si el testigo no está, si se murió, si se desapareció, si lo desaparecieron. No hablo de todo eso, porque entonces nos lleva a otra forma de buscar cómo, o les lleva a las partes de otras formas de buscar incorporar la información otras veces. Ya aquí está la prueba, ya se desahoga ante el tribunal de enjuiciamiento, unitario, colegiado, ya está ahí. ¿Cómo ahora asume el juez su decisión? Bueno, pues en este cambio, el Código Nacional nos dice que el juez solo podrá condenar cuando asuma convicción de culpabilidad. Primero la Constitución y luego el Código Nacional lo replica y dice que el juez solo podrá condenar cuando asuma firme convicción de culpabilidad, con una convicción más allá de una duda razonable. Y empezamos con el tema. Y entonces, ¿cómo valorar? ¿Cómo hacerlo? Nos dice el código una guía, nos dice el código cómo hacer, nos da una gran pauta. Libre valoración. Libre valoración conforme a los principios de la lógica, conforme a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el parámetro? ¿Qué tanto grado de probabilidad? Y entonces nos lleva a otro escenario. Ya dije que ya están ofertadas, admitidas y desahogadas, con todos los principios, y pasando del crecimiento y admisión en la etapa intermedia, acá al desahogo. Y nos lleva a empezar a entender qué es esto de la libre valoración. Esta forma, esta guía, esta mecánica, este estándar, esta regla de cómo hacerlo. ¿Qué es esto de la libre valoración? Bueno, pues aquí yo creo que es como preliminar establecer o que nos pongamos de acuerdo qué se pretende con la actividad probatoria en un proceso. Y ha habido varias construcciones a lo largo de la historia. Buscar la verdad. Buscar la verdad. Pues ha sido predominantemente el objetivo de la actividad probatoria. Buscar la verdad. Y a lo largo de la historia nos hemos encontrado, como también mencioné al principio, sistemas de valoración del sistema legal o tasado, sistema de íntima convicción y este sistema de libre valoración, pasando por algo intermedio que se llama más allá de toda duda razonable. Cuando esto cambia, este otro gran paradigma, esto que estamos hablando, que es otro paradigma también, ya no se nos dice buscar la verdad. Ya no se habla eso de buscar verdad formal o verdad material. Ahora se dice en el objeto del proceso, nivel constitucional y nivel legal, esclarecer el hecho. Procurar que el culpable no quede impune.
proteger al inocente y que los daños causados se reparen. Pero si la base medular es esclarecer el hecho, entonces tengo que decir, y eso lo entiendo con código en la mano, que entonces ya no me buscan certezas, que ya no se buscan verdades, que el Código Nacional no es tan ambicioso, que se entiende que querer buscar la verdad nos puede llevar a sistemas autoritarios, como ocurrió en los sistemas inquisitivos, pasando ahí veladamente por el sistema tradicional. Que entonces eso ya no se quiere, porque es una situación problemática y que nos compromete, que si estamos en un Estado de Derecho, un Estado democrático de derecho, entonces nos alejamos de este sistema autoritario en donde buscamos la verdad a toda costa, no importa violentar derechos fundamentales. No. Entonces ahora acepta el código, acepta la Constitución, acepta que busquemos no la verdad, busquemos convicciones. Convicciones más allá de toda duda razonable. Es decir, una convicción sustentada en prueba, pero que se acepte razonablemente. Que sea la versión que cualquier persona razonable puede aceptar como verdadera. Aquella que más se acerque a la verdad de forma razonable. Empiezo a introducir el tema, no lo he acabado, hay muchas cosas que decir, pero esta es la primera parte. Esta valoración nos lleva primero a que yo no busco ya la verdad ni certezas absolutas, sino grados de probabilidad. Es esto altamente probabilístico. ¿Y cuál es? Con la guía que me da el código, que es libre valoración, pero asume convicción más allá de toda duda razonable. Así que no es cualquier duda, no es una duda imaginaria, personal, no es la duda del juez, no es lo que el juez le genere duda. La duda de las pruebas, la duda de lo que se les robó, la duda de la valoración individual y en conjunto de la prueba, esa duda es que queda. Cuando esa duda es lógica, cuando esa duda es razonable, seguramente no nos alcanzará para condenar. Pero cuando tengo una valoración, una convicción más allá de esa duda razonable, tal vez se pueda dictar sentencia condenatoria. No quiero seguirme porque sé que ya está. Yo a mis compañeros. Aquí tenemos. Entonces ahorita ya los veo así como que quieran. Voy a que sigan y luego. Decía Cristina. Hablando. Es que es algo muy apasionante. Sí, Quiero sí, que sí. me dejan. Hablando lo que comentaba Gloria de qué podemos entender de ese término de más allá de toda duda razonable, ¿no? Es hablar de este término es pensar en que, bueno, el imputado tiene un derecho fundamental, elemental, el principal de todos, que es la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, teniendo este principio de presunción de inocencia y tomando en cuenta que la Fiscalía tiene la carga de la prueba, él tiene que acreditar que se justificó, que está acreditado el hecho y además la culpabilidad del acusado. Entonces, aquí pues tenemos que pensar que más allá de toda duda razonable es que cayó pues la presunción de inocencia, que se desvaneció la presunción de inocencia y que entonces podemos imponer una sentencia, ¿no? Que condenatoria puede ser en su caso o absolutoria, porque como ya comenté, aquí hay dos hipótesis. Una hipótesis de la Fiscalía, que es la que considera que el imputado es culpable, y otra en donde la defensa dice no, es inocente. Pero puede haber esas dos hipótesis y puede tener la prueba, puede acreditar, o el resultado de la prueba o de la valoración de la prueba puede decir, pues puede estar acreditada esta versión, esta teoría, pero también esta. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces tenemos una duda razonable. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues absolver al imputado. Pero cuando las pruebas robustecen, las pruebas que son corroboradas, que son contundentes, nos dicen que la acusación o la hipótesis de culpabilidad del inculpado está acreditada, pues entonces podemos decir que vamos más allá de toda duda razonable. Esto es lo que yo puedo hablar de este principio de
de la duda razonable, y bueno, ya le cedo porque sé que el tiempo no... Estoy ansioso que además se nos dé el tiempo. contestar y ya... Hay un principio que opera en este sistema que es el de igualdad. Entonces, para no vulnerarlo, como soy garante de derechos, pues cedo usted la Muchas voz al gracias, secretario. muchas gracias y por la venia a mis compañeros. No, yo quiero hacer solamente 3 precisiones que son importantes y que tienen que ver con lo que ya dijeron mis compañeras y que tienen que ver con todo lo que ya hemos dicho hasta ahorita. Tenemos que regresar a un elemento básico de todo esto, porque a veces nos confundimos, porque hablamos de que se acreditaron los elementos del tipo, porque se acreditó los elementos del tipo penal, porque se acreditó la culpabilidad. Y yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque lo que se acreditan son los hechos. La finalidad, ciertamente, desde la filosofía del derecho, siempre ha puesto en duda hasta dónde es posible encontrar la verdad en un proceso. Y de hecho, se cuestiona qué es la verdad y cuál es la verdad que se busca en el proceso. Y son disquisiciones y opiniones filosóficas, jurídicas, vastísimas, que nos dan posturas de que sí se puede, de que no se puede y de que se puede a medias. Pero bueno, con lo que explica Gloria queda muy claro que para la sentencia se requiere sí de un grado de certeza del juez, de un grado de convicción, pero siempre y cuando no exista una duda, que esa duda sea razonable. Entonces, si sabemos primero que lo que se acredita o la prueba para lo que nos sirve es para acreditar hechos, tendríamos entonces que distinguir que tanto en la vinculación al proceso con los datos de prueba como en la sentencia, unos y otras, es decir, los datos de prueba y la prueba, lo único que nos sirven son para acreditar un hecho o varios hechos. Y que es posterior a que se establece la existencia del hecho para la vinculación o que se acredita el hecho para la sentencia cuando comienza el segundo nivel de análisis, que ese es el nivel jurídico, para ver si el hecho probado constituye o no constituye delito de acuerdo con cada uno de esos elementos. Vemos si el hecho nos habla de una conducta voluntaria, que además se embone en un tipo penal, es decir, que sea típica, que no exista una causa de justificación que elimine su antijuridicidad, es decir, que sea una acción típica antijurídica y que además haya culpabilidad, ¿sí? Pero ese es un nivel de carácter jurídico. El hecho ya se probó con el dato de prueba o con la prueba, y ese es el siguiente nivel de análisis. Bien, entonces si partimos de ahí, siempre tenemos que recordar que dato de prueba y prueba solo son para establecer el hecho o para acreditar el hecho, respectivamente. Segundo, si se fijan de lo que hemos hablado hasta ahorita, las consecuencias ante dos posturas similares o ante dos posturas igualmente valiosas, en el auto de vinculación, cuando la imputación realizada por el Ministerio Público y que sustenta la solicitud de vinculación al proceso está soportada razonablemente, pero hay datos de prueba incorporados por la defensa que nos plantean una situación que igualmente puede ser valiosa o que tiene el mismo nivel de valor de plausibilidad como hipótesis de resolución del asunto, tenemos que decidir, porque precisamente ante esa situación de duda de cuál de las dos versiones debe prevalecer, pues mejor continuamos con la investigación, porque es la finalidad que persigue el auto de vinculación al proceso. Fijar la necesidad de continuar la vinculación, la investigación para, en su momento, que el Ministerio Público determine o no el presentar una acusación, porque ya tiene todos los elementos para saber si efectivamente esa primera hipótesis se refuerza o no. Pero ocurre lo contrario en la sentencia. En la sentencia, si tenemos dos hipótesis, una de acusación y una de defensa que tienen el mismo nivel de validez probatoria, es decir, que nos acreditan claramente hechos distintos y que estos hechos son oponibles, que son contradictorios, que son contrarios, eso genera la duda. La duda no, como lo decía Gloria, no la duda personal del juez, no la duda basada en conjeturas, no la duda de la falta de conocimiento o del nivel epistemológico o cognitivo que logre el juez sobre los hechos. No, el nivel sobre cuál de las dos hipótesis igualmente valiosas vamos a tener. Y esto me lleva al tercer tema que quería precisar o que quería aportar.
El concepto de duda razonable entonces está en oposición, o hay que distinguir, mejor dicho, hay que distinguirlo de la famosa insuficiencia probatoria. Son dos cosas distintas. La insuficiencia probatoria es simplemente eso, que no hay prueba suficiente para establecer la existencia del hecho. Ya sea porque la cantidad de pruebas presentadas no logran cubrir todos los aspectos fácticos de la hipótesis acusatoria, o bien porque la calidad de los medios de prueba desahogados o las pruebas obtenidas cualitativamente no logran establecer, acreditar los hechos que se pretendieron. En cualquiera de los dos casos, hay una falta de prueba que impide tener por acreditados los hechos y por lo tanto, si no está acreditado el hecho, no puedo pasar al siguiente nivel de análisis. No puedo realizar un análisis sobre la conducta, sobre la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. A diferencia de la duda razonable, que lo explicaban muy bien mis compañeras, es simplemente, Cris decía claramente, dice, pues si tenemos dos hipótesis, tenemos dos posturas, no sabemos por cuál irnos, y esta duda razonable es la que favorece y que genera la absolución. A diferencia de la vinculación al proceso, que ante esa duda es continuar con la investigación, porque los objetivos tanto de la vinculación como de la sentencia son totalmente distintos. Y, como decía Gloria, en la sentencia se magnifica, se maximiza el derecho del acusado a que la acusación formulada en su contra la acredite quien lo acusa. Así de sencillo. Bueno, así de sencillo para decirlo. Nomás para decirlo. Bueno, creo que todos estos temas que se están tocando, insisto, son temas inacabados, temas que requieren mucho tiempo para poderlos analizar. Se ha tratado de abordar, como lo había mencionado, las etapas, los dos escenarios en los que tenemos intervención a manera de valorar, y como se advierte, pues luego es de suyo complicado el poder tomar estas decisiones, ¿no? A mí me gustaría, digo, para también, porque este escenario que se da ya en las dinámicas que se han venido estableciendo en las charlas de jueves de jueces, es generar un espacio también para que pudiera haber preguntas del público, las personas que nos acompañan vía remota. Solo manera de resumir pues los temas aquí creo relevantes, sería establecer que hicimos una comparación del sistema anterior, de la prueba tasada, las ventajas que hay ahora en este sistema que tenemos, donde la valoración ya no es la que da el legislador, es una valoración que le corresponde al juez, con todas estas situaciones que han resaltado los magistrados, y que pues creo que este cambio de paradigma es para bien. Creo que yo lo debo mencionar, las audiencias en las que participamos son transparentes. Antes, incluso en la prueba tasada, pues era en el papel y pues nadie sabía qué pasaba. Ahora es lo contrario, todos pueden entrar a una sala de audiencias y verificar que se pueda valorar, y el juez lo está haciendo así como estamos en este foro. Creo que este es uno de los puntos a destacar. Se tocó también el tema de la valoración en el auto de vinculación al proceso, hablando de la audiencia inicial, las problemáticas que esto implicaba, que hay una valoración muy frugal, muy sencilla en este tema, y que no hay nada definitivo en las decisiones que se asumen en esta etapa. Se mencionó también que puede existir una suplencia de los conceptos de agravio, que no se estaría afectando la inmediación ante una situación cuando se suscita omisiones de valoración por parte del juez, y que bastaba, incluso también se mencionó, una causa de pedir. Creo que esto es suficiente para que ellos como magistrados puedan entonces asumir y resumir esta jurisdicción, sí. Y bueno, también lo acaban de comentar, que en este escenario de la audiencia inicial en una vinculación al proceso, si hay duda, se sigue, justamente porque esa es la finalidad de esto, con las pues bueno, y situaciones que se marcaron de por qué nosotros como Estado mexicano tenemos esta figura, ¿no? Pero bueno, y en la etapa de juicio ya se resaltó, pues, quisiera resaltar estos primeros niveles que se hicieron en el tema de esclarecer primeramente el hecho con la prueba, ya no con el dato de prueba, sino con la prueba, que sería la finalidad, y como un segundo nivel, entrar al análisis jurídico, ya pasando justamente esta barrera, y se señalaba en la primera, que es en el esclarecimiento de los hechos, la importancia de verificar aquí sí la duda,
ante la posibilidad de que hay dos hipótesis, una acusatoria y una defensiva, y si este hecho, que es la materia que se pretendía o que se pretende esclarecer, es, como decía el magistrado, plausibles ambas, y que esto pueda generar una duda razonable que han explicado, pues entonces aquí viene y se explica por qué entonces en la sentencia emitimos sentencias absolutorias, ¿no? Cuando se dan estos escenarios. Pues con esto estaría cerrando yo mi intervención a manera de resumir lo que pues aquí se trató de hacer esta manera de resumen de esta charla. Como se decía por la licenciada Gloria, pues un tema didáctico incluso a manera de, porque también, insisto, ojalá que nos estén sintonizando también gente que no sea abogada, que no sea del foro, también estudiantes, y por eso la importancia yo del inicio destacar cómo se valoraba antes la prueba. Pues agradecer en este caso pues la disposición de los magistrados que estuvieron con nosotros el día de hoy compartiendo estos temas sobre la valoración probatoria en este sistema. Y pues ahora sí generar a lo mejor la situación de las preguntas que pudiera haber. Perfecto. No sé, Paco, si tengas en el Zoom de los juzgadores alguna pregunta. Hay una pregunta de José Manuel González. Los manda a saludar. Buenas noches. Preguntas, ¿no? ¿Sería viable generar algún modelo más o menos estandarizado para valorar la prueba? Algo como la antigua fórmula del testigo declaró sin dudas ni reticencias, pero que sea un checklist que de verdad ayude a las personas juzgadoras a valorar la prueba en forma eficiente y consistente según la etapa procesal, o es la valoración un ejercicio inevitablemente libre y difícil de estandarizar? Sí, yo particularmente, no sé qué opinan mis compañeras, pero creo que no. Por una razón bien sencilla, es un sistema de valoración libre de la prueba que no es libre. Es libre, pero no es libre. No es libre. Es libre porque ya no está sujeto a la disposición del legislador. Ya el legislador ya no es el que nos da lo que vale la prueba. Es el juez el que libremente le va a asignar un valor. Pero esa libertad no es libertad. Está sujeta a la sana crítica. La sana crítica implica la actividad, como decían mis compañeras, intelectual del juez para razonar el por qué le concede o le niega valor a la prueba. Y es muy difícil, precisamente por ser una actividad libre del juez que ya no está sujeta a una norma positiva, el que pudiéramos estandarizar para que todos los jueces valoraran exactamente igual todas las pruebas. Sería como regresar al pasado. Segundo, porque además, también desde mi punto de vista, por más que haya teorías que están en boga, que están de moda sobre el razonamiento probatorio, y que hablan sobre la necesidad de que los jueces expliquemos y tengamos elementos objetivos para valorar la prueba, también como en todos los temas, una tesis tiene una antítesis, y hay teorías que igualmente dicen que no puede hablarse de estándares de prueba porque los asuntos se resuelven caso por caso, dependiendo de las circunstancias y de lo que las pruebas en cada caso particular determinen. Eso por un lado. Y por la otra, y en eso estoy de acuerdo, por eso insisto que es una postura personal. La valoración de la prueba es, decíamos, una actividad intelectual de juez, y como tal no puede perder jamás la subjetividad. El juez, al realizar la valoración de la prueba, lo hace en 3 momentos para mí. Primero, la percepción. El juez percibe de la prueba lo que sus propios sentidos, lo que su capacidad intelectual, lo que su formación jurídica, lo que su preparación cultural, lo que su forma de ser le permite de cada prueba. Y eso es lo que recibe el juez para su subjetividad. El segundo momento de la valoración de la prueba es el razonar, el depurar esa información, el analizar esa información, procesarla mentalmente y saber qué es lo que está diciendo. Y el tercer momento es la argumentación. La valoración de la prueba, desde mi punto de vista, a final de cuentas, implica puede ser una mejor valoración cuando está mejor argumentada. Depende del argumento, de la solidez del argumento que el juez da para conceder o negar valor a una prueba, que esa valoración puede ser más o menos valiosa, más o menos plausible. De tal manera que si es una actividad personal del juez que implica su subjetividad inevitable,
sería materialmente imposible o jurídicamente imposible que generáramos parámetros de valoración probatoria que siguiéramos como de forma mecánica cada uno de las personas juzgadoras. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Tengo aquí otra pregunta. Hay muchas felicitaciones. Qué bueno. Alberto Prado, Magali Giles dice: felicitas a los ponentes. De lo que comentan, una autovinculación a un proceso corre el riesgo que se dicte con una falta de certeza o sin motivación suficiente, que al final encaminará al imputado a un castigo anticipado. Lo anterior no encamina a que, por su complejidad, el juez de control emite una resolución formal o de mero trámite. ¿Alguien que quiera? Sí, es que volvemos al punto. Se ha aceptado ya que es altamente complicado, difícil, por no decir imposible, que en un proceso se pueda encontrar la verdad de los hechos. Es muy difícil. La víctima tendrá su verdad, el inculpado la suya, el policía otro tanto, el testigo además, el perito. Es difícil. Y cuando se puso sobre la base de que un proceso buscaba la verdad, desde hace rato llegamos a sistemas autoritarios, a sistemas en los que se permitía sistemáticamente o podía hacer sistemáticamente violaciones de derechos fundamentales en aras de encontrar la verdad. Luego se empezaron a hacer distingos entre verdad material y verdad formal, y también llegó a temas un poco desastrosos o complicados. Y luego, a fin de hacer eso, se le da al juez una libertad absoluta, dice una libertad, pero ahí sí era una libertad que era libertad, y era la íntima convicción, en donde tu convicción, pero mi convicción es una, la convicción de cualquiera de ustedes es otra, y tal vez algunos podamos tener una misma convicción, pero entonces tampoco era la solución. Ya sé que hay un gran sector de la doctrina que dice que lo que tenemos en el código tampoco da la solución, pero es lo que parece ser, que en esta postura es lo más acabado. Una libre apreciación de la prueba, pero no por la libre, sino una libre limitado a reglas de la lógica, a la sana crítica, a las máximas de la experiencia, etc. Y a buscar ese grado de probabilidad de la versión más cercana, pero una crítica racional de cada una de la prueba, de su argumentación, de las buenas o mejores razones para sustentar la decisión. Si esto es así y no tenemos la pretensión o no se tiene la pretensión de encontrar certeza ni en la sentencia, mucho menos en el auto de vinculación en proceso. Por eso decíamos que el auto de vinculación es una creación mexicana, se tropicalizó en México, se hizo, y luego nos da más problemas que beneficios, y por eso no se convierte en una resolución de mero trámite, sino de un nivel de indicio para ver si hay algo y nos abre la investigación. Sé que la trae aparejada muchas cosas, principalmente la medida cautelar, y sé que cuando se dicta una medida cautelar por determinado hecho delictuoso solo por el nombre, se va a llevar una prisión preventiva. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa, y esa tenemos otras críticas y otras grandes problemáticas. Pero esa es esa parte. Así que es una resolución que no da certeza ni siquiera la sentencia, mucho menos la vinculación de proceso. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta. Perdón, antes de, nada más para complementar Magistrado, lo que por favor. Perdón. Adelante. Sí, rapidísimo. Un auto de vinculación al proceso no es una resolución formal que vaya en automático. Depende precisamente de lo que sea, Gloria, de la razonabilidad de la imputación, de la razonabilidad de la fuerza, por lo menos de su posición razonable que presente o que implique la solicitud de vinculación a proceso del Ministerio Público. Es más, aunque la defensa no diga nada, aunque incluso la defensa pudiera aceptar los hechos, si el juez advierte que la solicitud de la Fiscalía carece de mérito, puede decretar un auto de no libertad. Digo, de no vinculación. Muchas gracias. Sí, Gustavo. Muchas gracias. Gustavo González de Silva. Mi pregunta es en relación con el objeto constitucional del proceso penal, que también se mencionó, el esclarecimiento del hecho, y durante la charla estuvimos escuchando los dos momentos de la autovinculación de la sentencia, pero
yo quiero pedirles su opinión de otro momento en donde también se hace una discusión de datos de prueba, que es en el recurso contra el no ejercicio de la acción penal. Quiero pedirles su opinión en torno a lo siguiente, porque desde mi punto de vista, en ese tipo de recursos se puede discutir la suficiencia de la investigación y se puede debatir también frente a la determinación de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, los datos de prueba y los actos de investigación que se recabaron, para que un juez pueda determinar si estamos en presencia de una investigación acabada y que hay un hecho que tiene aparente delito, que hay un modelo, para también que las fiscalías no estén trabajando en asuntos en donde no hay delito. Es quitarles también esa carga de trabajo a las fiscalías, y a veces, en mi percepción, es muy fácil reabrir a través de estos recursos carpetas de investigación. Entonces, en mi opinión, considero que el objeto de este tipo de audiencias también debería permitir, a través del debate que hay entre defensa, asesoría jurídico criminal y Ministerio Público, poder esclarecer a nivel dato de prueba si estamos en presencia de una investigación que tiene méritos o no, si hay hecho constitutivo de delito, y esta determinación puede tener también un efecto de cosa juzgada respecto de la existencia o no, o de la responsabilidad o no, sobre un hecho que pudiera ser delictivo. Es también en torno a la valoración probatoria, pero ya no estamos hablando ni en el auto de vinculación ni en sentencia, sino en esta otra audiencia, y me parece que también es una etapa donde se debate la posibilidad de la existencia del fenómeno delictivo. Muchas gracias. Sí, yo creo que efectivamente se parece más al nivel de análisis que se requiere para la vinculación a proceso. ¿Por qué? Por el simple y llano, la simple y llana situación de que lo que se debate precisamente es el contenido de los datos de prueba de los registros de la investigación que obran dentro de la carpeta. Y con base en ellos, el Ministerio Público determina no ejercitar la acción penal, es decir, no judicializar la investigación. Y ante esa negativa, el derecho de la víctima es el impugnar esa decisión y acudir ante el juez para decir que, desde su punto de vista, esos datos de prueba contenidos en la carpeta sí tienen ese nivel, ese mérito suficiente para que se judicialice la investigación, para que continúe en su fase judicializada. Y por lo tanto, si el juez no está percibiendo directamente la prueba, si no hay prueba desahogada porque ésta solo se desahoga en el juicio, el análisis a ese nivel es más parecido al de la vinculación a proceso, es decir, ver si efectivamente la información probatoria que obra dentro de la carpeta de investigación para ese momento sustenta la decisión del Ministerio Público de no acudir a la judicialización, o si efectivamente, de acuerdo con la postura de quien impugne, que puede ser el asesor jurídico o la víctima directamente, efectivamente hay razones suficientes para considerar que hay elementos que se tiene que judicializar la investigación y que debe haber un pronunciamiento sobre la existencia o no de un posible hecho delictivo. Y una pregunta de Karen Jasso, los manda a saludar, es que no debe tratar de escucharlos. La pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto al uso reiterado del testimonio de supuestos testigos presenciales en investigaciones penales para acreditar la responsabilidad penal? Ejemplo, el testigo que casualmente vio todo y conoce al acusado por comprarle droga meses antes, que aparecen después de mucho tiempo porque quieren que se haga justicia, aunque antes estuvieron amenazados, cuando frecuentemente se advierte que sus dichos resultan totalmente inverosímiles o incluso fabricados. Aclaro, no en todos los casos. ¿Por qué, pese a contar hoy con herramientas tecnológicas y científicas de investigación mucho más precisas, se sigue privilegiando en muchos casos el dicho de un testigo sobre la evidencia técnica y objetiva? Bueno, aquí, pues, como comentaba mi compañera, pues es una, ¿no? La fiscalía. Pues, como habíamos comentado, digo, para una autovinculación a proceso,
como dije, solamente necesitamos datos de prueba. Y entre esos datos de prueba pueden estar estos testigos, que es muy común, ¿no? El que le están cuidando, bueno, hay quien ha sido fiscal aquí también, y no me dejará mentir, ¿no? Es los que están, los policías que están cuidando al que está comprando y que luego comprando droga en un lugar y luego después lo interceptan y le encuentran la droga y le preguntan, a ver, ¿tú dónde compraste? Pues ahí compré. Entonces, bueno, es suficiente. Podemos entender que por el momento nos está diciendo eso el fiscal, nos está diciendo que efectivamente sí fue como se recabó la entrevista de esta persona, que regularmente ya no llegan al juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque como dicen, están amenazados, o sea, necesitan ir al juicio. Pero para esta decisión preliminar, pues es suficiente y bueno, pues ya será en otro momento en donde se pueda determinar si está acreditado el hecho y obviamente la culpabilidad de una persona con el desahogo del testimonio de esta persona que dice, que puede ser que diga que no existió, pero también eso lo tiene que acreditar o justificar la defensa, ¿no? Igual en la etapa preliminar, o sea, de alguna manera puede decir que no existe, tampoco no está vetado, no es imposible, pero pues si nos están diciendo en esa etapa preliminar que sí existe y nos dan circunstancias de cómo es que compraba la droga, pues es suficiente. Gracias. ¿Hay una pregunta aquí en el curso? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarlos. La cuestión, bueno, mi pregunta está en dos vertientes. Primero, ¿qué opinión les merecería una frase, lo personal, aprovechando que los datos de prueba no prueban, sino que justifican una determinación judicial? Y punto número 2, con respecto de la tropicalización, que es la vinculación al proceso, ¿estarían ustedes de acuerdo que esto se optó por dejar justo por la desconfianza que hay en las autoridades de investigación? Porque es una desconfianza sistematizada si se analiza la totalidad de la legislación. Y en esa desconfianza tenemos que los agentes de investigación no pueden recabar información de los inculpados. En esa desconfianza tenemos que hay que erradicar el ingreso a un lugar cerrado, aunque hubiese una autorización. Y justamente me parece que la vinculación al proceso es parte de esa desconfianza, en donde para llevar a alguien a generarle una medida cautelar hay que pasar un tamiz judicial para ver si es cierto o no que tienes los datos suficientes y no, como se comentaba antes, o sea, la vinculación es muy barata, pero realmente el llevar a alguien al proceso debería ser gratuito. Y lo que sería caro sería la medida cautelar. En este caso, la idea es si la permanencia de esta vinculación obedece a esa desconfianza sistemática que son las autoridades que llevan a esas personas dentro del proceso. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Pedro en que llevar a una persona a un proceso debe ser gratuito. Y creo que es la única en aras de buscarle, no, de buscar entendimiento, de buscar razón de ser a la vinculación del proceso, es que si solo me vas a procesar, es decir, que estoy sujeto a ello, no necesito más, porque por eso tengo datos de prueba. Pero cuando le ponemos varias exigencias y le ponemos varias cositas que tenemos, particularmente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es cuando todo esto se nos descompone. Todos aceptamos y tenemos este código nacional en donde dice datos, indicios, cosas que permita, evidencia, indicio que permita suponer que hay un hecho. Con eso estás procesado. Con eso, así que yo procesado, pues si me procesan en esta sala, yo me dicen vinculación al proceso, yo me voy a mi casa. El tema es que con esa vinculación traen aparejadas medidas cautelares.
y la más gravosa y todo lo cuestionable y criticable que ha sido nuestro país por la prisión preventiva oficiosa. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que si solamente es un proceso, debería ser así como cualquier otro proceso, un proceso, punto. El tema es que en el ámbito penal tenemos estas otras cuestiones. Y yo creo que el dato de prueba sirve para establecer ese indicio, dar la garantía de la existencia de un hecho que tiene esta apariencia y que nos seguimos adelante. Así que el dato de prueba no prueba, porque solo prueba la prueba, pero permite establecer razonadamente que ese indicio es suficiente para que algo hay con apariencia de delito. Nada más quisiera agregar en cuanto, sí, pues tenemos, a lo mejor se quedó por la desconfianza, ¿no? Del actuar de las autoridades y por esa razón, pero yo creo que también hay momentos en los que nosotros podemos alegar que las pruebas son ilícitas y esas pruebas se declaran ilícitas y obviamente la consecuencia es que son nulas y no van a servir, no pueden ser valoradas. Entonces, yo creo que, como decía, pues eso que se meten a las casas y que después se convalida la intromisión y que pues sucede que se metieron y nunca avisaron o no sé, alguna prueba ilícita y esa porque hay violación a derechos fundamentales. Pero yo creo que esto sí se puede alegar en cualquier momento, se puede pedir que se anule se declare la nulidad porque son ilícitas, esto hasta la etapa intermedia. Entonces yo creo que en ese aspecto, pues ahí también la defensa tendría el sartén por el mango si efectivamente él, o sea, considera que esa prueba es ilícita. Bien, ya nada más finalizo rapidísimo, que yo creo que sí es una de las varias razones por las que se quedó el auto de vinculación al proceso es por esa desconfianza en la autoridad investigadora, sin duda. Pero es más incongruente todavía que no obstante que se desconfía del que investiga, después se desconfía del imputado y se le impone una medida cautelar tan gravosa de carácter oficioso. Ahí la desconfianza ya no es para el que investiga, es más, contradictoriamente le da todas las facultades para que con una investigación inventada una persona pueda quedar detenida. Bien. Adelante. Muy concreta. Hablando de la autovinculación al proceso que hablaban de la clasificación jurídica preliminar y la posibilidad de que un juez pueda dar una clasificación jurídica distinta o una reclasificación. El código establece la posibilidad, o mejor dicho, lo establece como lo ordena propiamente, que cuando se orienta una clasificación distinta habrá que dársele la oportunidad a la defensa, imputado, pues precisamente para que ejerza esa defensa. ¿Qué valoración tendría que darle el juez a los argumentos de la defensa en esa intervención con respecto a la reclasificación, si el juez ya ha decidido de alguna forma que tiene una clasificación jurídica distinta? Entonces, ¿qué valoración le daríamos a esos argumentos de la defensa? Pues eso es simplemente una incongruencia más del sistema, que es una reminiscencia que se quedó del sistema inquisitivo en el que el juez sí podía investigar la verdad y que podía reclasificar y que podía calificar los hechos jurídicamente. Se nos quedó también sin que debiera estar, porque la reclasificación cabría, pero siempre y cuando fuera instancia de parte, es decir, hasta a solo que la pidiera la fiscalía. Y sin embargo, la jurisprudencia ya definió que sí se puede, y que no solo es una reclasificación en beneficio, sino incluso en perjuicio. Y curiosamente, la Corte se explaya diciendo y dando las razones de por qué sí se puede, pero nos dice, siempre y cuando se garantice el derecho a la defensa. ¿Y a qué horas? ¿Cómo le garantizo a la defensa al imputado si yo puedo reclasificar los hechos y le digo, ¿sabes qué? No te voy a vincular con ese, pero te voy a dar un receso o te voy a aplazar la audiencia para que prepares tu defensa, porque yo creo que aquí no es el hecho que te están atribuyendo delictivo, sino es este otro diferente. Es muy complicado. Y lo peor es que es como parte entre la defensa y exacto. A veces la estrategia, y bueno, yo lo reconozco y lo reconozco para temas meramente académicos, que lo que he hecho es decir, bueno, si yo advierto que hay algo diferente y veo que evidentemente puedo romper el equilibrio,
No hay vinculación y punto, que las partes vean. Pues hemos concluido, creo que sí, ¿verdad? Adelante. Excelentes ustedes. Queremos agradecerles su participación en este foro. Ha sido una noche muy enriquecedora en cuanto al conocimiento que nos transmitieron. Queremos también reconocerles la Barra Mexicana de Abogados y Justicia y Dignidad para los Interventores de Justicia de la Asociación de Jueces por su valiosa participación en este foro. Muchas gracias a los tres, y a la maestra Gloria Caso Bravo, la maestra. Muchas gracias. La maestra Cristina Cabrera Muy amable, gracias. y el licenciado Paco. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el Gracias. jefe de honor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por su paciencia y ojalá que hayamos conseguido el objetivo. Decía Aristóteles que la duda es el principio del conocimiento. Esperemos que hayamos generado muchas dudas. Gracias, buenas Gracias, buenas noches. Gracias.